Cordial saludo a la familia de la Propiedad Horizontal en Colombia. Un cordial saludo del programa que es Vivir en Propiedad Horizontal. Como siempre, aquí cumpliendo con nuestro compromiso de dar respuesta a las inquietudes que nos plantean nuestros seguidores a través de nuestro canal de YouTube que es Vivir en Propiedad Horizontal. Hoy vamos a dar una respuesta bien especial. Toda vez que por estos días de época de asambleas ordinarias se presenta un inconveniente y para eso pues uno de nuestros fieles seguidores y oyentes nos plantea la siguiente inquietud. Profe, ¿es legal que el administrador sea el secretario de la asamblea? Bien, agradeciéndole de antemano a nuestro seguidor, a nuestro fiel oyente y seguidor de nuestro canal de YouTube que es Vivir en Propiedad Horizontal, vamos a darle las siguientes claridades. Y para eso debemos de pronto referirnos al artículo 51 de la Ley 675 que establece las funciones, en primer lugar, en su primer párrafo, las facultades del administrador y luego enseguida las 14 funciones que estableció el legislador para el administrador de la propiedad horizontal. Vamos a recordar entonces en el artículo 51, si me permiten compartirlo, porque como siempre lo hago, compartir la ley, citar el artículo para que pues no exactamente me crean, muy chévere que me crean y que haya generado confianza en la audiencia, pero siempre es bueno que miren la ley para que sepan que sí estoy hablando sobre la verdad. Y entonces en las funciones de el gerente administrativo del administrador, por acá, por el artículo, a ver si bien lo recordamos, por aquí el numeral primero dice convocar a la asamblea a reuniones ordinarias extraordinarias. Luego dice el numeral 2, más exactamente, y es el que en este momento nos interesa: llevar directamente o bajo su dependencia y responsabilidad los libros de actas de asamblea y de registro de propietarios y residentes, y atender la correspondencia relativa al edificio o conjunto. Vuelvo a recordarlo. Vuelvo a reiterarlo. Dice llevar directamente o bajo su dependencia y responsabilidad los libros de actas de la asamblea. Listo, dejémoslo hasta ahí. Si ustedes repasan el artículo del numeral 2, no dice ni en ninguna de las 14 funciones establece que ejerza la secretaría de la asamblea. No lo dice. Y el legislador no tenía por qué hacerlo, porque yo siempre insisto, somos autorreguladores. Que caramba, con tantos años que tiene la ley, ¿no? 23 años va a cumplir y no hemos entendido el tema de la autorregulación. El legislador no tenía por qué hacerlo, porque eso le deja el privilegio, en la autorregulación, le deja el privilegio a la Asamblea General de Propietarios que lo regule a través de su reglamento. Entonces habrá que mirar si dentro del reglamento o en el reglamento la Asamblea General de Propietarios le otorgó esa función al administrador. Recuerden que el reglamento debe tener unas funciones, pero no es el copy-paste
de las del artículo 51 de la ley 675, porque esas ya están allí. Es la ley y la ley es superior al reglamento. Es si la Asamblea General de Propietarios establece otras funciones, por ejemplo esa, la de ejercer la secretaría en las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias. Pero en principio les digo, eso no es función del representante legal administrador. No es función. Por ninguna parte el legislador estableció eso como función del administrador. Ah, que los administradores, lindos y queridos, buena gente, y para ser más eficientes y eficaces y ser, en fin, sentido de pertenencia por la profesión, hacen esa tarea, pero eso no es obligación ni tiene por qué hacerlo. Porque entonces cuando los administradores aceptaron ejercer ese cargo de la secretaría para elaboración del acta, entonces las comunidades lo tomaron que ahora es obligatorio y se cogen de no sé qué sustento para decir que es obligatorio que el administrador sea el secretario de la asamblea, y eso es falso. Eso no es cierto. No es obligatorio, no está dentro de sus funciones. Solo si la asamblea le otorgó esa función en el reglamento de la propiedad horizontal. Ya eso sería diferente. Entonces, no es obligación. Si dicen, que es que el administrador es el que tiene que ser el secretario y el administrador o administradora dice que no, tiene la razón. No es obligación y yo digo, no tiene que ser así, y no acepte ese cargo, señor administrador, porque usted ya tiene 2.533 funciones, 5.600 responsabilidades, y se echa una más sin ser obligatorio. Ese tema es de participación y de representación, y usted ya representa a la persona jurídica, porque por eso es el representante legal. Pero en tema de participación hay que dejar que los propietarios participen en esos espacios, como es la presidencia de la asamblea y como es el secretario de la asamblea. Y es potestativo de la asamblea elegir como presidente y secretario a quien la asamblea crea y estime conveniente. Entonces, no es camisa de fuerza y no es obligatorio que el administrador sea el secretario de la asamblea. Entonces les han cogido ventaja que porque son buena gente, lindos y queridos, entonces ahora lo volvieron obligatorio, y resulta que eso no es así. Si el administrador se niega a ser el secretario de la asamblea, no es obligatorio. Y está en toda su posición y es totalmente legal. Porque ya tiene unas funciones de representación y unas funciones de gestión. Y están establecidas en la ley. Y en la ley el legislador no dijo que elaborara o sirviera de secretario de las asambleas. No dice eso. Dice que es responsable, ¿no? Que es responsable y que debe llevar directamente o bajo su dependencia y responsabilidad los libros de actas de asamblea. O sea que la obligación del administrador es registrar el acta en el libro, no hacerla, ni servir de secretario de la asamblea. Eso es tarea de otras personas. Yo hay que tener claro y preciso, y vuelvo, reitero, la única manera que se puede obligar en un momento dado al administrador a que sea el secretario de la asamblea es que o esté en el reglamento como función para el administrador, o que en su contrato y el objetivo y las funciones establecidas en el contrato de prestación de servicios se diga que tiene que ejercer ese cargo de secretario de la asamblea. Solo así podría ser en un momento dado obligatorio, porque obviamente si las partes lo acuerdan, porque recuerden que el contrato es un acuerdo de voluntades, y si acuerdan dentro del contrato de prestación de servicios que voy a ejercer también la función, además de las de la ley y además de las del reglamento, en el contrato acuerdo
contratante y contratista acordamos, yo que voy a administrar, acepto como función servir de secretario en las asambleas, tanto extraordinaria y ordinaria, lo debo hacer porque estoy aceptándolo dentro del contrato y se vuelve una obligación contractual, mandato. Entonces, solo así se establecería una obligatoriedad. De lo contrario, mientras eso no esté así, no lo pueden obligar. Y vuelvo y reitero, en el tema de la participación es bueno y sano, porque miren, para transparencia de los procesos hay mucha asamblea que se pone en tela de juicio la gestión del administrador. Entonces, si eso es así y se discuten puntos dentro del orden del día que ponen en tela de juicio la gestión del administrador, pues no puede ser juez ni parte ni puede elaborar un acta porque muy seguramente, abro paréntesis, muy seguramente esta persona quiera distorsionar, que quiera modificar porque le perjudica lo que se discutió o de pronto lo que se decidió en asamblea. Entonces, para la sanidad de los procesos, cierro paréntesis. Entonces, y por otras muchas razones, especialmente porque no está legislado, es decir, el legislador en la ley 675 no dejó como función esa la de ser secretario de asamblea, y si los reglamentos no lo dicen tampoco por función del administrador que sea el secretario de la asamblea, no tiene por qué hacerlo. No tiene por qué hacerlo, de tal suerte, ahora que lo han venido haciendo, porque la costumbre, las malas prácticas, es eso. Ah, no, pero es que aquí siempre ha sido el administrador, siempre ha hecho de secretario, de claro, asumiendo responsabilidades que no le tocan, empezando por ahí. Y es más, me atrevo a decir que muy posiblemente, se podría configurar en una extralimitación de funciones si no está contemplada la función en el reglamento ni en el contrato de prestación de servicios. Entonces, se las dejo ahí para la reflexión, pero hasta hoy no hay obligatoriedad de que el administrador sea el secretario de la asamblea. No es obligatorio. Que es muy buena gente y en su ejercicio y su gestión y para que todo le salga bien, lo quiera hacer voluntariamente, eso ya es otra cosa. Pero que lo conviertan en obligación, mientras no esté como función del administrador en el reglamento o contractualmente que esté como una función dentro del contrato de prestación de servicios, solo así será obligatorio, de lo contrario no. Bien, esperamos haber sido claros, precisos, abrimos el debate. Yo no me las sé todas, entonces, pero bienvenido el debate, constructivo eso sí, y todos aprendemos de todos. Entonces, hasta una próxima oportunidad, muchas gracias. No olvide suscribirse al canal de YouTube, que es Vivir en Propiedad Horizontal, activan la campanita, ahí la manito esa le da ahí el me gusta y ahí vamos mejorando y vamos aprendiendo todos. Felicidades.